¿Qué tal, curiosos? Yo soy Sebastián y les doy la bienvenida nuevamente. Walt Disney es o fue sin duda el rey de los dibujos animados y supongo que no hay nadie que no haya oído hablar de este brillante dibujante. Después de todo, creó muchos de los personajes más reconocibles del mundo de los cuentos de hadas, pero hay algo que tal vez no sepan, porque el creador de Mickey Mouse y del Pato Donald también tenía sus secretos oscuros. ¿Qué hechos de la vida de Disney han sido cuidadosamente ocultados? ¿Cómo afectaron a su trabajo? Y sobre todo, ¿cómo se tradujeron en sus más famosas animaciones? ¿Y cómo se relaciona con Mulan, la famosa producción de 1998 que está ahora en los cines en versión live action? Quédense con nosotros hasta el final, pero antes no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones de antemano, así no se pierden nuestros próximos episodios de Para los Curiosos ¡Wow! Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago y fue uno de los 5 hijos de Elias Disney y Flora Cole. Para algunos, su vida era la personificación del sueño americano. A sus 19 años, Walter llegó de la provincia Kansas City a Los Ángeles con unos pocos dólares en el bolsillo para construir su impresionante y valioso imperio durante las décadas que le siguieron. Junto con su hermano Roy, fundó la Walt Disney Company, que es ahora el mayor conglomerado de medios de comunicación del mundo en términos de ingresos. En 1955 también abrió su primer parque temático de Disneylandia y hoy en día son 6. La carrera de Walt en la industria del entretenimiento es sin duda toda una lista de logros impresionantes. Comencemos con la lista de su profesión. Es que Walt fue productor de cine, director, guionista, actor de doblaje, empresario y por supuesto animador. Sus increíbles éxitos incluyen un récord de 59 nominaciones al Oscar, de las cuales recibió 26 estatuillas. El primero de ellos llegó a sus manos en 1932. Disney también fue 7 veces ganador de los premios Emmy. Bueno, a primera vista su vida se ve simplemente impresionante. Pero ¿cómo era realmente? En primer lugar, la infancia de Walt Disney definitivamente no fue una infancia feliz. Su familia no se quedaba quieta en ningún lugar por mucho tiempo. Además, su padre era una persona extremadamente dura. Walt y Roy eran castigados por las cosas más pequeñas y siempre era Walt al que le iba peor. Afortunadamente en esos años su hermano Roy siempre lo ayudó y lo apoyó en lo que sería su exitoso futuro. A los 17 años Walt se enlistó en el ejército. En ese momento justo su certificado de nacimiento se perdió en los archivos de Chicago. Curiosamente, cuando el documento fue finalmente encontrado, la fecha en el mismo estaba equivocada. Es una historia bastante rara y misteriosa, ¿no creen, curiosos? Pero hay más. La fecha equivocada fue explicada por la madre en la oficina como un error, aunque a Walt se le ocurrió algo. Y si fue adoptado, o peor, si fue un niño que cambiaron de cama, pensó, ¿será por eso que mi padre me trata peor que al resto? Sin embargo, la oportunidad de explicar este gran rompecabezas apareció varios años después. El día de su cumpleaños número 35, Walt recibió una misteriosa carta, cuyo autor era el propio director del FBI. La carta decía el nombre de la española Isabel Zamora, que había trabajado como institutriz en su casa muchos años antes y probablemente también conoció a su padre, Elías. ¿Y qué significaba esto? Bueno, hasta ahora ninguno de los biógrafos encontraron pruebas al respecto, especialmente desde que todos los registros de Isabel fueron destruidos. Entonces Flora Cole sigue siendo su madre biológica, suponemos. Ahora todo esto también oculta una historia trágica, pero antes de contárselas les hago una pregunta. ¿Notaron que los personajes de los cuentos de hadas de Disney son casi siempre huérfanos? Bambi, Simba, Ariel, y estos son solo algunos de los personajes que crecieron sin sus madres en las animaciones de Disney. Imaginen que el secreto de la vida de Walt podría estar escondido en la biografía de Disney. Uno de los productores de Disney reveló una historia que el mismo Walt nunca contó. Ocurrió en 1938 cuando Disney compró una casa para sus padres. Desafortunadamente, hubo una fuga de gas en la casa, lo que provocó una intoxicación por gas. Como resultado, la madre del cineasta perdió la vida. Walt se culpó a sí mismo por esta tragedia y hay una teoría de que influyó en su trabajo posterior y en sus personajes. Pero no solo en su trabajo, su psique también sufrió, lo que resultó
resultó en visitas a un especialista. De todos modos, no es un secreto que Disney tuvo muchos problemas consigo mismo. Entre sus problemas se pueden enumerar la depresión, numerosas fobias y la vergonzosa dolencia que sentía y que fue prolongada por periodos de impotencia. También se caracterizaba por tener un carácter muy explosivo, lo que era una aflicción particular entre sus empleados. Pero de eso ya les hablaré más tarde. Volvamos a sus preocupaciones, porque Walt supuestamente soñó siempre con tener un montón de niños, pero esto tampoco le salió del todo bien. Su esposa, Lillian Bounds, no se embarazó hasta después de 8 años de matrimonio, pero lo perdió. Afortunadamente, el segundo embarazo de la mujer terminó con el nacimiento de su primera hija. Con el tiempo, la pareja también decidió adoptar otra niña más. ¿Y qué hay de eso de que Walt Disney era un tirano en el trabajo? Muchas descripciones así lo afirman. A pesar de que los empleados más jóvenes lo llamaban tío, trataba a todos con mucha dureza. Era capaz de despedir a alguien por el más mínimo tropiezo. Requería una dedicación absoluta e imponía un ritmo asesino. Los animadores trabajaban hasta 16 horas al día y los dibujantes hacían 700 dibujos al día. Y a pesar de tanto trabajo, no había vacaciones o días festivos. Llegó al punto de que sus empleados decidieron crear un sindicato. ¿Saben cómo terminó el asunto? No solo que Walt se volvió loco, sino que publicó un artículo sobre arañas rojas en su compañía. El conflicto se intensificó y finalmente se convirtió en una huelga de 2 meses. El hermano de Walt, Roy, finalmente acudió en ayuda de Walt y gracias a él se llegó a un acuerdo. Pero en los últimos años el sello de Disney todavía tenía algunos movimientos de personal, digamos, chocantes. Uno de esos movimientos fue expulsar a John Lasseter, uno de los principales animadores, por presionar demasiado para usar la animación a través de la computadora. Luego, este buen hombre se fue a trabajar a Pixar, ya verán por qué el tono irónico. Y curiosamente en 2006 Disney compró Pixar y Lasseter se convirtió en director creativo de ambas empresas, pero en el 2018 lo echaron de su trabajo por mujeres que acusaron su comportamiento. Sin embargo, acusaciones similares también fueron hechas sobre Walt Disney y venían de la misma Meryl Streep. En 2014, en la gala de National Board of Review, la actriz dijo que aunque Disney trajo mucha alegría a miles de millones de personas, aparentemente también tenía muchos prejuicios contra los afroamericanos y que se caracterizaba por su aversión a la comunidad judía y a las mujeres. Sus palabras, como podrán adivinar, causaron una verdadera tormenta en todos los medios de comunicación. ¿Tenían fundamento semejantes acusaciones? Volvamos a la infancia de Walt, para ser más exactos, a su padre. Él era una persona profundamente creyente e inculcó tales creencias a sus hijos también. Curiosamente, Walt fue nombrado en honor a Walter Parham, un sacerdote de la Catedral de Chicago del que Elias Disney era amigo. La educación religiosa contribuyó a que el famoso caricaturista no bromeara sobre su religión. ¿Y qué hay de los prejuicios contra las comunidades judías? En primer lugar, ninguno de sus empleados se quejó nunca de ese tipo de comportamiento por parte de su jefe, aunque hubo rumores sobre sus contactos con personas que seguían la tan conocida ideología nazi. Sin embargo, esto nunca fue confirmado. Además, tenía muchos amigos entre los miembros de la comunidad e incluso en el año 1955 se convirtió en el hombre del año según una de las organizaciones judías más antiguas del mundo. Neil Gabler, uno de los biógrafos de Walt Disney, también negó rotundamente las acusaciones de aversión a los afroamericanos, aunque las razones principales de esto se encontraron principalmente en los famosos dibujos animados como Dumbo. Uno de los personajes es un cuervo negro y se llamaba Jim. Después de la guerra civil, algunos estados de Estados Unidos introdujeron las llamadas leyes Jim Crow. Su objetivo era restringir la libertad de los esclavos de piel oscura, y el propio término Jim Crow era una forma ofensiva de llamarlos. Entonces, ¿podría Disney no estar al tanto de esto? ¿O era más bien un registro de los estados de ánimo de la época? ¿Ustedes qué creen, curiosos? Una de las acusaciones hechas por Meryl Streep fue también el comportamiento poco ético por parte de Walt hacia las mujeres. Algunas pruebas de este caso se encuentran en una carta de 1938 en que el sello de Disney envió a Mary Ford, que estaba buscando trabajo como dibujante. Dice que las mujeres no hacen ningún trabajo creativo allí, sino que solo limpian las
cinta de celuloide. Sin embargo, por otro lado, se puede observar la carrera de Retty Scott, que fue aceptado en el sello en 1938 y que fue inmediatamente seguida por el trabajo en el cuento de hadas Bambi. Otros nombres de animadoras famosas son Retta Davis y Mary Blair. Los cuentos de hadas de Disney también buscaban insultar de algún modo a las mujeres, se dijo después. Un ejemplo fue Blancanieves, donde según algunos se confirmó el estereotipo de una mujer sentada en casa y sirviendo a los hombres. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que la animación se basaba en el cuento popular de los hermanos Grimm y Disney solo la trasladó a la pantalla. También en la época en que se creaba el cuento de hadas, era común tener un modelo de familia en el que se suponía que una mujer debía obedecer a un hombre y en ese entonces nadie se sorprendía. Entonces, curiosos, ¿estas acusaciones son correctas para ustedes? Sin embargo, con el tema Blancanieves nos detendremos un poquito más. También hay otra oscura historia relacionada a la peli, cuyo protagonista es la mujer que sustituye la voz del personaje principal. Estamos hablando de Adriana Castellotti, quien, aunque era una persona clave en la animación, nunca apareció en los créditos finales del cuento de hadas. Además, ni siquiera fue invitada al estreno oficial de Blancanieves el 21 de diciembre de 1937 en Los Ángeles. ¿Cuál fue la razón de esto? Disney, conocido por su perfeccionismo, quería tanto mantener la ilusión de la película que se negó a permitir que el público se enterara de quién ponía su voz a los personajes de la película. Pensó que estropearía toda la magia. En sus prohibiciones fue aún más lejos y, entre otras cosas, prohibió a Adriana promover la animación durante su aparición en el programa de radio más famoso de Estados Unidos, y más tarde le hizo difícil participar en cualquier otra película. ¿Cuidar la ilusión mágica se aplica a otras producciones de Disney? Algunos piensan que sí. Como otro ejemplo está Mulan, una de las animaciones más populares en 1998. No sé si saben, pero en China esta película no fue para nada bien recibida. Es que el personaje de esta valiente chica estuvo en las leyendas del país durante siglos. La versión de Disney no era del agrado del público local porque, según ellos, era demasiado diferente de los mitos históricos y mostraba a Mulan como una persona completamente diferente. Era demasiado educada y la figura de Mulan era considerado un insulto al símbolo del dragón en su cultura. Por otra parte, esto puede verse como un esfuerzo deliberado por parte de los cineastas para hacer coincidir la historia con las expectativas de las audiencias de todo el mundo, especialmente la de las jóvenes. La idea era llegar a cada espectador y transmitir un mensaje atemporal. Curiosos, ¿qué piensan sobre el lado oscuro de Walt Disney? ¿Habían oído hablar de ello antes? Esperamos sus respuestas. Y ya lo saben, si les gustó este video, no olviden dejarme sus likes y compartirlo con todos sus contactos. Ni tampoco olviden de suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. Hasta la próxima.